Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase alrededor del cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. La palabra usada por Jesús para tropiezos en el original griego dice escándalos. De ahí viene en castellano escándalos. ¿A qué se refiere Jesús con ser uno mismo piedra de tropiezo o motivo de escándalo? Quiere decir cuando yo soy ocasión de caída o de pecado para otra persona. El escándalo entonces puede referirse, aquí en Lucas 17, como una acción o circunstancia en la cual yo ocasiono que otro venga a caer en pecado, a resbalar, a descarriarse, que yo provoque un desastre, que yo haga doler a mi hermano en relación a la fe, en relación a la fe. Porque en el Nuevo Testamento, así como en el Antiguo, la cuestión del escándalo es la relación de uno con Dios. El escándalo es un obstáculo para la fe. Y por lo tanto es cuando yo soy ocasión de caída y de tropiezo para otra persona. Jesús afirma que es preferible sufrir una muerte violenta antes que inducir a otro a pecar. Y esta caída en la fe que yo provoco en otro se llama apostasía. Es decir, cuando mi ofensa es tan grande que el otro pierde la fe en Dios por mi causa. Porque yo ahogué a alguien, lo sumergí en la incredulidad y en la perdición. Un ejemplo que yo he visto y del cual me lamento mucho es cuando los padres, por ejemplo, impiden a un niño el bautismo por cuestiones humanas o lo retrasan al bautismo del bebé indefinidamente por necedades. Pero también puede pasar cuando, y no lo van a creer, pero es así, miembros de la iglesia que impiden la predicación pura del Evangelio, que la sana enseñanza tenga libre curso. Y un ejemplo que también nos duele como maestros de escuela bíblica es cuando los niños no son traídos por sus padres al culto y a la iglesia. Es motivo siempre que charlamos con los maestros. Está bien la instrucción, está bien la escuela bíblica, pero ¿por qué no los traen a la iglesia? Para que podamos todos como familia de la fe cantar a Dios y escuchar su santa palabra. ¿Se dan cuenta que esto es más usual y más frecuente de lo que quisiéramos? Entonces, esos son casos que pasan. Ahora, esto es otra cuestión importante. ¿Quién sería concretamente hablando la persona que sufriría los efectos de mi escándalo? ¿En qué dirección o hacia qué tipo de persona Jesús está pensando concretamente en Lucas 17? Y para eso tenemos que ir al versículo paralelo en Mateo 18. Lo leo completo para que ahí mismo Jesús lo va a explicar. Mateo 18, versículo 1 hasta el 6. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille, como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera, y ahí viene, que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿En quién está pensando entonces Jesús? En los niños.
Él dice más, en estos pequeñitos que creen en mí. Pero lo hermoso de este pasaje, más allá del pecado y la ofensa de los adultos contra los niños en relación a la fe, es que Jesús sostiene y defiende la existencia de la fe en niños pequeños. Más hermoso todavía, Jesús es bien específico en lo que habla, porque en el texto griego, cuando habla de los pequeñitos, ¿saben qué palabrita está? Micros. ¿Qué quiere decir Jesús al utilizar el término micros para referirse a estos pequeñitos, a estos niños? ¿Se refiere a alguna clase de niño? ¿O a alguna edad específica? Pensemos nosotros, ¿para qué usamos la palabra micros? Micros es el niño pequeño, de tamaño y de edad. El pequeño en términos humanos. Pero en términos de la fe también se refiere a aquella persona que se siente pequeña e insignificante ante Dios y que Dios, sin embargo, la busca, le perdona y le ama. Así que por eso dice Jesús, háganse pequeños, dependientes de la misericordia divina. Incluso podríamos pensar en lo siguiente. Cuando comentaba este pasaje a Agustín, ustedes saben, tiene 8 años, ¿en quién podríamos estar pensando? ¿En qué persona Jesús pensaría? ¿Saben qué dijo Agustín? Me dijo textualmente, en los niños microscópicos. En los niños microscópicos que están en la panza de la mamá. Y la verdad, acá hay una mamá que tiene un niño microscópico. ¿Sí? Está acá Juliana. Y va a nacer, por la gracia de Dios, su hijo. Que dice Jesús, esos pequeñitos que creen en mí. Y que Jesús mismo nos invita y nos llama a acercarlo al santo bautismo. Qué cosa importante está diciendo Dios hoy. Tremendo. Ahora, en conexión con esto, Jesús ahora habla al hermano en la fe que está ofendido. El hermano escandalizado, sea adulto, joven o pequeño, un niño. ¿Qué debe hacer la parte ofendida cuando ha sido ofendida en cuanto a la fe? ¿Qué debe hacer la parte también que cometió el escándalo? Y Jesús hablará de la importancia de la confesión y reconciliación entre los hermanos en la fe. Y dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. El Señor dice, si un hermano te ofendió en alguna cosa y viene a ti arrepentido y te pide perdón, perdónale. Sí, perdónale, incluso si esto sucediera 7 veces en un mismo día. Y en la convivencia cotidiana creo que tenemos más que 7 veces motivos de discusión a veces. En la Biblia dice también Dios esto y promete, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso, por ejemplo, en el caso de un padre al hijo o de un hijo al padre, la confesión y el perdón es de lo que habla y anima e incentiva Jesús. La confesión y reconciliación entre los hermanos de la fe es lo que quita el escándalo y trae la paz. Y hay un libro muy lindo de una persona de nuestra iglesia llamada Ted Cover. El libro se llama Confesión y Perdón. Y en el apéndice de ese libro hay un diálogo imaginario entre padre e hijo. Y quiero reproducir como una ilustración. El hijo le dice a su padre o a su madre, papá, lo que me preocupa especialmente es que... Y ahí dice, confiesa todo lo que has hecho contra los mandamientos de Dios y lo que corresponde según el estado de tu vida. Y luego concluye diciendo, estoy arrepentido de esto y pido gracia. Quiero ser mejor.
¿Saben qué dice que debe decir el Padre o cualquier hermano de la fe? Como Dios, por medio de Cristo, nos ha perdonado a ti y a mí, yo también te perdono tus pecados contra mí. También dice que puede seguir una oración de gratitud, una lectura de un salmo. También que si la carga en la conciencia es muy pesada, es necesario brindarle textos bíblicos de consuelo adicionales para fortalecer la fe en aquellos que tienen gran cargo de conciencia o están muy afligidos. Y es de esta manera que el perdón de Dios en Cristo supera y vence el escándalo de nuestros pecados. Su gracia disipa nuestras barreras y su amor nos da la oportunidad de reconciliarnos sinceramente. Qué importante esto, porque a mí me pasa a veces, mi esposa me dice perdón, y yo digo, no pasa nada, está todo bien. Y Jesús nos anima a decir otra cosa, usar el lenguaje bíblico. Está bien, me dolió, te perdono. Y esto es muy importante usar. No decir no pasa nada, porque algo pasó. No decir está todo bien, porque no estaba todo bien. Decir, la verdad, me dolió, te perdono. ¿No? Puede ser un abrazo, después un apretón de manos, o en el mejor de los casos tal vez un asadito y una cerveza para celebrar la reconciliación, ¿por qué no? Esta fue la principal enseñanza de Jesús en ese día. Y ahí fue que los apóstoles se dieron cuenta lo duros de corazón que eran en perdonar, lo negligentes que eran. Y por eso, en ese contexto de la dificultad de perdonar, es que ellos dijeron esta frase: Señor, aumentanos la fe. Y Jesús agregó: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, que es una especie de higuera, desarráigate y trasplántate en el mar, y les obedecería. Lo que está mostrando es justamente la fe es capaz de hacer cosas imposibles. Esta fe que es don de Dios, esta fe que es imperceptible como un grano de mostaza, desapercibida, pero que logra cosas grandiosas. Porque, ¿escucharon la parábola? El árbol de sicómoro, un tipo de higuera, tiene una raíz muy profunda. Entonces, desarráigate, es algo casi imposible si quisiera sacar toda la raíz del sicómoro. Y dice, y plántate en el mar. ¿Qué árbol se puede plantar en el agua? Plántate en el mar y florece en el mar, da frutos en el mar. Eso es imposible. Con razón ellos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe capaz de creer en ti en toda circunstancia, una fe que pueda perdonar al otro las ofensas cometidas. Aumentanos la calidad de nuestra fe, en el perdonar 7 veces al día inclusive. Esta realmente es una buena oración de los apóstoles, la oración que habla de un pedido por una mejor calidad de fe, una fe que me ayude a perdonar cada día mejor y más a mi hermano el pecado que cometió contra mí. Tanto a nosotros como a ellos todavía nos falta crecer y madurar en la fe, en el perdón de los pecados. Del perdón de Dios en Cristo respecto a nosotros, porque realmente a veces nos cuesta creer que Dios nos perdonó. A veces que uno duda, ¿será que Dios me ha perdonado esto? Sí, de verdad. Dios ha perdonado todos tus pecados en Cristo. Entonces, ¿qué resta a nosotros también? Aumentanos la fe, que nos ayude a creer que Jesús verdaderamente asumió nuestros escándalos en la cruz, que murió por todos nuestros pecados en la cruz, de verdad, que derramó su sangre y fue puesto en el escándalo vergonzoso y humillante de esa sangrienta cruz en lugar de toda la humanidad, y que Él mismo nos ha vuelto a plantar en las aguas del bautismo para que florezca la fe, fe que redunde en frutos de amor y misericordia.
Realmente estamos bautizados en Cristo, con Él, en su muerte y resurrección. Fuimos llamados por el Espíritu Santo a una vida nueva, por la predicación del Evangelio, y ahora somos hijos de Dios y herederos de la vida eterna. Ya lo somos, ya lo somos. Pero el pedido, la oración por fe, mejor, más fuerte, sigue vigente. Porque el diablo, el mundo y nuestra propia carne siguen vigentes. La verdadera fe de la que hablamos es una fe tal que no puedo yo fabricar por mis pensamientos o esfuerzos, sino que es una obra divina en nosotros, sin nuestra participación. La fe es una dádiva de Dios. Es algo realmente poderoso, efectivo, activo, que renueva a la persona, la regenera y la guía en una nueva vida, de modo que es imposible que esta fe no haga el bien. Así como es natural para la higuera dar frutos, tan natural también es para la fe producir frutos. Para redondear, para no cansarlos tanto, pero tengo que predicar todo el texto. Jesús ahora va a enseñar al final una parábola sobre el siervo fiel, dice siervo inútil, ¿no? Pero miren esto. Así como Jesús enseñó sobre la justificación por la fe, ahora va a hablar de los frutos de la fe. Es la parábola del siervo que obra con una fe renovada y fortalecida y sincera, una fe tal que sirve al Señor libremente, porque su Señor le amó y le salvó la vida. Así también el siervo obra de acuerdo a esta fe divina obrada por el Espíritu Santo a través del bautismo y del Evangelio. El siervo tiene una respuesta agradecida hacia su Señor. Lo sirve con lealtad, obediencia, se sujeta a su autoridad, trabaja duramente, pero nada de esto, ni la obediencia a la autoridad, ni el trabajo arduo, serán para obtener algo más a cambio de parte de su Señor. Así también al cristiano le basta solo la fe en Cristo para ser salvo. Lo demás, lo que viene después, es fruto de la fe. Y estos son los actos de servicio y de misericordia desinteresados. Esa distinción es muy importante. La fe sola en Cristo nos salva, pero esta fe no viene sin obras que le siguen. Pero de las mismas obras no podemos decir que son méritos a presentar a Dios para ser salvo, sino porque el cristiano ya es salvo mediante la fe sola, es que estas obras son fruto natural de la fe. En consecuencia, al final de este servicio agradecido hecho a su Señor, al final de todo lo que hayamos hecho en la vida por Cristo y por su iglesia, ¿qué debemos decir? ¿Qué diremos si tenemos la verdadera fe? Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Pues en otras palabras, somos siervos a quien Jesús no nos debe nada, apenas cumplimos con nuestro deber cristiano. Esa es la verdadera fe, la que no se jacta de sus propias obras, y por eso nunca debemos confiar en que tales obras son para merecer la gracia de Dios, sino decir: así como en la parábola mi Señor Jesús me enseñó que el siervo preparó la cena, la sirvió a su Señor y no buscó ningún reconocimiento, así también hago yo. Me basta con ser llamado por Jesús su siervo, su servidor. Es un regalo estar ahí con Él, comer después con Él. Es un regalo, una dádiva. Y por eso, después de la palabra, también el Señor nos va a invitar a pasar al altar y Él mismo servirá la mesa de su Santa Cena para aumentar y fortalecer tu fe. Es esta la verdadera fe. Es como un vaso. El vaso en sí no es lo importante, es el contenido. La fe es como el vaso que contiene
el poder de Dios, el evangelio de la salvación, las promesas divinas, Cristo mismo. Eso es lo que nos salva. La fe salva no por ser el vaso, sino por el contenido al cual el vaso contiene y se aferra. Esta es la fe que salva y que Dios considera como justicia delante de sí mismo. La fe que el Padre reconoce y aprueba, la fe en Cristo Jesús. Esta es la fe que el Espíritu Santo predica, enseña y fortalece también en nosotros por su palabra y sacramento. Nosotros, siervos del Señor, hijos de Dios. Así sea. Amén.